Pero don Guillermo, suena usted como una voz en el desierto, o sea, lo siento como que está solo en estas denuncias. ¿Hay más diputados que estén con usted en esto? Estamos, Víctor Sánchez, que hemos hecho las denuncias penales. O sea, el famoso Sánchez, G10, que fue G10, luego G9. Mira, déjame decirte, eso del G10 y G9 es algo que en verdad yo no le veo ningún sentido, porque lo que hicimos es un acuerdo entre diputados conscientes del compromiso y la responsabilidad legislativa que tenemos. Fuimos muy puntuales a señalar, estos son los proyectos legislativos en los que estamos de acuerdo. Hay cosas que no podemos estar de acuerdo con ellos. Por ejemplo, nosotros consideramos que la cortina de la presa Zapotillo. del Zapotillo debe subirse a los 105 metros. Ellos dicen que no, que deben ser los 100. Pues no estamos de acuerdo. Hay acuerdos, tú y yo estamos de acuerdo en algunas cosas y vamos en un proyecto, pero no quiere decir que eso es una asociación ni política, que son un grupo, un grupúsculo, ni grupos, ni mucho menos. Fracción, nada. Fíjate lo curioso, a raíz de que hemos hecho este planteamiento de acuerdos de diputados, se apagó el tema de la administración. Hasta diciembre todo era el tema administrativo en contra del Congreso. A raíz de que hicimos un planteamiento de acuerdos legislativos, en ese momento la parte administrativa se ha callado. Están haciendo y me da mucho gusto que hoy podamos tocar el tema aquí. Pero todo era el G9 o el G10 y los únicos que hemos venido impulsando, y la verdad, hemos venido proponiendo cosas muy concretas, pues ese es grupo de diputados que nos hemos convencido que el Congreso tiene que cambiar. Pero causando molestias al interior del propio Congreso ante los diputados de su propio partido. Bueno, pues obvio, o sea, de mi partido y de los otros partidos. Lamentablemente el partido de nosotros, y aquí también debo reconocer, es el único que ha exigido que les demos cuentas y que les aclaremos. El PRI no lo ha hecho, pues no, a ellos les conviene que las cosas divide y vencerá, ¿no? Y pues el secretario general, señalas, ¿no? El secretario general, ¿a quién responde? ¿A quien lo puso de la UDG o al Congreso del Estado? En la vía institucional debe de responder a los 39 diputados. En los hechos, definitivamente, al PRD. Al PRD. Así es. Bien. Ahora, en este caso, impunidad, ¿es un cuento de nunca acabar? ¿No perdemos ya la esperanza? ¿Decimos me rindo y que siga la impunidad? Yo creo que el papel que están siguiendo los medios de comunicación, y yo quiero ser muy puntual, aun cuando yo soy convencido que el tema que se tomó con las casas de enlace, y no es algo que me atañe en lo personal, yo pude haber renunciado a ellas con absoluta claridad desde el principio como una forma populista, porque hoy, por ejemplo, las casas de enlace no existen en base a la presión que hicieron los medios de comunicación. Podría yo discutir que hay algunos aspectos que no fue lo correcto. Hoy el Congreso, en muchos diputados están entrando a la parálisis. ¿Por qué? Porque ya no van a sus distritos. Si antes no iban, pues hoy con menos razón van a ir, porque no tienen dinero pues para justamente, déjame decirte, de tu salario en esta empresa. Si tú vas a México en su representación, pues la empresa te paga los gastos, no tienes por qué asumirlos tú de tu sueldo. Es el caso que debería de suceder con muchos diputados que vienen, pero no voy a entrar a la discusión del qué. Lo más importante es el papel que deben de jugar los medios de comunicación en la presión de las cosas que se deben de generar a un cambio profundo, no solamente en el Congreso del Estado, sino en las formas de gobernar. Pero Guillermo, estás hablando de las casas de enlace, que en términos prácticos son casas de campaña, pero en fin, esa es otra cosa. La verdad es que son, pero de una mentalidad muy despierta para llegarse recursos extraordinarios, y pongo el caso concreto. A los presidentes de comisión, y los 39 diputados tienen cuando menos una presidencia de comisión, algunos tienen dos, se les asignan 65,000 pesos anuales, y en el caso de dos, pues serían 130,000 pesos anuales para promover, qué sé yo, foros, consultas o cosas dentro de su comisión. Oye, eso no lo paga el Congreso, no. Lo tiene que pagar el presidente de la comisión. No, lo tiene que pagar el Congreso. ¿Qué es lo que sucede? Y esa es la parte que yo administrativa nunca he estado de acuerdo.
¿por qué te tengo que dar los 65? Tú tienes derecho a gastar 65 y los paga el Congreso. ¿Qué es lo que hace el Congreso? Yo te doy los 65 y tú me tienes que comprobar. Entonces, pero déjame decirte, el tema es de fondo, ¿sí? Y yo puedo poner mi caso. Simplemente el foro que hice de educación para el proceso de la ley de educación que estamos haciendo, me gasté más de 90,000 pesos el año pasado. Trajimos entre Víctor Sánchez y yo a la Premio Nobel de la Paz, a esta señora Menchú, y eso no viene gratis, y esto viene a dar un punto de vista y a reforzar una propuesta de una ley que estamos planteando en el Congreso del Estado. A mí me parece que tienen razón la ciudadanía y los medios de entrar a una discusión de esto, porque no se ha sido puntual, ni honesto, ni transparente en el manejo de los recursos. Pero si tú le demuestras al Congreso que el foro que estás organizando se justifica, va a rendir beneficios y eso, es justo entonces que tú le digas, mira, yo me gasté 90,000 o 100,000 pesos, claro, y aquí están los comprobantes, y que el Congreso lo pague, entonces, no tú. A ver, aquí es solamente un método administrativo mal manejado. O sea, es lo mismo. Lo que pasa es que pues te doy la lana. Yo estoy de acuerdo. En lo de las mismas casas de enlace yo siempre dije, no deben de darnos el dinero. Cada diputado tiene una partida hasta un monto para comprobar de gastos y definir qué gastos son los que se tienen que absorber. Y entonces pagarlos el Congreso, pero no darnos el dinero, y ahí después me lo demuestras. Cuando se inicia el proceso de denuncia con aquellos, los Tampax y los dulces, pues ¿sabes qué? Fue una filtración con un golpe mediático político hacia ciertos diputados. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ese es un error administrativo si lo fuéramos como tal. Si tú llegas y te dieron para tu viaje a México, porque tú fuiste en representación de la empresa, 20,000 pesos, tú tienes que llegar y comprobar, y tiene que haber una política de la empresa, el hotel, las comidas, no tiene que meterse bebidas, una serie de conceptos muy claros. Bueno, pues eso es lo que debería haberse hecho con los diputados, y no te doy los 90, y cuando me entregaste los documentos a comprobar, te debí de haber rechazado las notas del Tampas, de los dulces. Fue, desgraciadamente, a veces a los propios medios de comunicación se les engaña queriendo golpear políticamente, de filtrar informaciones que hacen un daño, pero no solamente un daño a quien está incurriendo en una falta, sino a la propia institución. Y que hoy pues estamos... sí, Guillermo, nomás que nosotros somos medios, ¿verdad? No, estoy de acuerdo. Nosotros recogemos y lo damos a conocer. Sí, por eso te digo, el tema es de quién hace el manipuleo. Y el manipuleo nace de cómo quiero golpear a alguien, porque en ese momento, si te recuerdas, estaba la discusión de la ley de libre convivencia. Había algunos diputados del PRI, entre ellos los que golpearon, ¿sí?, que no estaban de acuerdo en votarla a favor. Entonces, pues una forma de, ya te golpeé, pues ahora o te disciplinas, ¿sí? Entonces, son medias verdades y verdes mentiras que al final de cuentas tiene razón, porque si las cosas las haces bien, nadie te las puede criticar. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo, en que lo que tiene que hacer el Congreso o cualquier institución es un manejo transparente y no dar opciones para que se pueda hacer juicios que en su momento no sean lo correcto. Bien, pues don Guillermo, vamos a hacer una pausa, ¿le parece? ¿Cómo no? Y regresamos a platicar qué va a pasar ahora. ¿Se va a haber cambios, no va a haber cambios? ¿Qué va a pasar? ¿O van a seguir las cosas igual? Todo va a seguir igual. De esto platicamos después de una breve pausa comercial.